De Bura Grupo Multimedia, BFM 99.5 FM, Suave 92.3 FM y las de la número 1 en Cajeme, en el sector también de Puerto Peñasco, aquí en Hermosillo y en Ures, en Guaymas obviamente. Saludos cordiales para todos. Iris de Aguayo, qué gusto saludarte, Iris, ¿cómo estás? Muy bien, yo siempre estoy bien. Eso es Saludos a todo. Ures. Saludos a Ures, cómo no, a todos los pueblos de allá del río Sonora. Y en estos momentos ya llegando acá a cabina, yo, Conrado Quesada. Conrado, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Es que la siente me entretuvo. Sí, no, me imaginé. Y tenemos invitado especial esta mañana, Heriberto Aguilar, candidato de Morena al Senado de la República. Heriberto, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Un gusto saludarle, muy contento de estar con ustedes, Edgar, Irisdea y Conrado, muy contento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hay mucho que platicar, ya más de la mitad de campaña, ha habido algunos temas en los cuales se ha posicionado ya lo que es ya la fórmula, tanto Lorena como tú, Heriberto. Arrancamos con el tema de los salarios, por ejemplo, que creo que vale la pena también considerarlo, ¿no? Sí, decirte que en este proceso tan importante que estamos viendo en la Cuarta Transformación, vamos al segundo piso, le llamamos nosotros, de la Cuarta Transformación, que es seguir avanzando, profundizando los derechos del pueblo. Hemos avanzado sustancialmente porque se han cimentado las bases del humanismo mexicano, que ha representado que el dinero del pueblo se maneje con honestidad y se aplique con justicia, de abajo hacia arriba. Por eso hoy vemos que en la Constitución están establecidas la pensión a los adultos mayores, que ha ayudado mucho, las becas a los jóvenes de preparatoria a rango constitucional. Y además decirte que a mí me tocó como diputado federal en el 2018, en la primera parte del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ser constituyentes de la Cuarta Transformación, porque ahí logramos establecer los derechos sociales que eran letra muerta a rango constitucional. Y además de atender una demanda social justa, pero es un modelo económico que está dando resultados en el país. Vamos por buen camino en materia económica y lo vemos reflejado en un peso fuerte ante el dólar, una inflación controlada, no hay las devaluaciones que estábamos impuestos a vivir cada fin de sexenio, pero lo que más nos tenemos que celebrar como mexicanos, porque somos una sociedad fraterna y solidaria, es que más de 6 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Y en este sentido, cuidar el legado y seguir avanzando en estos derechos constitucionales, vamos a llevar a cabo propuestas sustanciales para el bienestar y el progreso, la prosperidad del pueblo mexicano. Y un aspecto fundamental es que se garantice en la Constitución el aumento del salario mínimo de manera constante, permanente, que siempre esté por encima de la inflación y que no pase lo que estuvimos, la experiencia tan dura de 36 años que estuvo el salario rezagado, un salario mínimo que nos decían que no subía el salario, porque si subían el salario iba a haber inflación y se iban a avientar las inversiones. Hoy queremos que se establezca con toda contundencia y claridad que el salario suba y sea permanente y constante y justo el salario mínimo, porque eso representa muchos aspectos de la economía familiar, el retiro, la jubilación. Y en ese sentido nosotros estamos planteando que llevar estos aspectos de los derechos a nivel constitucional va a permitir plasmar un camino de prosperidad para el pueblo mexicano. Así, de esa manera, vamos a establecer en la Constitución las becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares. Es decir, becas para preescolar, becas para primaria, becas para secundaria, así como lo tenemos ya establecido, las becas a los jóvenes de preparatoria. La educación es parte sustancial para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra sociedad. Además de las becas, nosotros estábamos planteando el derecho a una vivienda digna y propia del trabajador y trabajadora, para que puedan adquirir una vivienda. Actualmente tienen viviendas de muy pobre en metros cuadrados, en forma de vivir. Tienes una vivienda de 36 metros cuadrados, construida a las orillas, lejos de tu hogar, lejos de tu escuela, lejos de los parques y los espacios. Lo que queremos establecer es que se hagan reformas. Primero, una reforma constitucional para que se garantice el derecho a la vivienda digna y propia, y hacer cambios en la ley para que Infonavit permita tener esquemas que tenga al alcance la vivienda para el trabajador. Es decir, quitar el intermediarismo, porque eso ha provocado que la vivienda sea una mercancía y no un derecho como trabajador y trabajadora. Vamos a establecer que haya esquemas como renta en opción de compras, que la Infonavit directamente, como era antes, construya
los desarrollos de vivienda y que tú como trabajador puedas acceder a una renta y después de un año toda esa renta sea abono al costo de la vivienda más lo que tú estés cotizando en Infonavit. Si le quitamos nosotros la parte de mercancía y la convertimos en un derecho, va a permitir que tengamos mayores condiciones para tener nuestra vivienda digna y propia. Otro aspecto sustancial y que ha generado, que tiene mucho sentido para los ciudadanos, es que echemos abajo el sistema de jubilación del 97, de Calderón y Zedillo, que provocaron que los que están cotizando actualmente después del 97 los han condenado a una pensión muy pobre. Si bien les va, terminarían con el 25 o 30% de su último salario en el que laboraron. Y eso pues es no tener una jubilación. Lo que nosotros estamos planteando es que se reforme la ley y que volvamos a que garantizar que el trabajador termine con el 100% de su último salario. Esos aspectos sustanciales han permitido que encuentre un camino y con una referencia muy clara. Si nosotros establecemos con mucha contundencia que el presupuesto es del pueblo, se debe manejar con honestidad y se debe aplicar con justicia, nos va bien a todos. O sea, la máxima de que había estado planteando el presidente Andrés Manuel por muchos años tiene grandes resultados para la nación. Por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nos lleva a aspectos de que tenemos que hacer reformas que nos permitan garantizar los derechos del pueblo a rango constitucional. En un caso muy representativo es el caso de Sonora, que se recorta 500 millones de pesos al Congreso, el gobernador en consenso con los diputados locales, y de todo ese dinero los convierte en becas para los estudiantes universitarios. Ese es uno de los ejes fundamentales de nuestro movimiento. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Si nosotros tomamos ese camino, si no nos despegamos de ese camino, si ponemos el poder al servicio del pueblo, eso va a representar que generen condiciones de vida mejor para los mexicanos y mexicanas. ¿Cuánto tiempo se requiere para que una propuesta, en este caso una iniciativa, sea a nivel constitucional? Mira, pasa por un proceso de comisiones, pero lo más sustancial es que tengamos la mayoría calificada. Las reformas constitucionales tienen que ser mayoría calificada o terceras partes. Si nosotros no hubiéramos tenido la mayoría calificada en el 2018, ahorita las pensiones a los adultos mayores no estuvieran en la Constitución y fuera un programa de gobierno, que mientras está el gobierno que tiene esa visión, pues lo estaría llevando a cabo, pero toco madera, que llegara la visión de los que no querían, como el PAN, que se opuso a que no hubiera becas y pensiones que no estuvieran en rango constitucional, porque ellos planteaban que esa era una locura, así habían planteado desde un principio, dar pensiones a los adultos mayores, que íbamos a meter al país en quiebra y que íbamos a estar peor que Venezuela. Pues resultó lo contrario, porque esta es la economía moral, esta es la economía que se atiende de abajo hacia arriba. Se lleva el proceso de menos de un año, podríamos estar subiendo el salario a un rango constitucional donde se obligue, con el consenso por supuesto del sector empresarial, de los trabajadores y el gobierno, para que se garantice el aumento año por año. Y decirte que en este primer proceso del segundo piso de la cuarta transformación, los primeros 6 años va a ir subiendo el 11%. Ese es el planteamiento que se hace para que podamos establecerlo de manera como derecho constitucional para el pueblo mexicano. Y luego los estados, ¿no? Tienen también. Y luego los estados tienen que alinear a esa constitución, ¿no? Pero fundamental. Lo que queremos es que lograrlo en los primeros 2 años del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Por cierto, que vamos a hacer historia. En 200 años de nuestra patria nunca había visto una mujer presidenta de la República. Hoy vamos a tener una presidenta, pero sobre todo una presidenta transformadora, una presidenta, una mujer que es madre, abuela, maestra, una persona científica muy preparada, pero sobre todo que tiene amor a su patria y a su pueblo.
y que va a saber representarnos a los mexicanos. Oye, Heriberto, yo te quiero preguntar rapidito porque es muy interesante lo que mencionas sobre el salario y hay un tema que tiene que ver con la inflación. La inflación es un fenómeno que genera la política monetaria. Así es. Es un asunto de política. Así es. ¿Por qué en una constitución poner que la inflación sea cero? Sí, mira... sí se puede, es un asunto de manejar sí, el Banco de México y controlar los bancos, ¿no? Nosotros que estamos planteando que el Banco de México tenga la autonomía y que sea regulador para que permita tener equilibrios y estabilidad. Pero además la fórmula infalible es que se maneje el dinero con honestidad del pueblo, del presupuesto, porque nos dimos cuenta que el problema no era el dinero en el país, el problema es que había un régimen corrupto que se había dedicado a enriquecerse el erario público, dinero del pueblo, sin importar el sufrimiento de la gente, sobre todo de los que menos tienen, de los que menos pueden. Yo estoy seguro que si mantenemos una economía con disciplina, finanzas con disciplina, y que hacemos el gran consenso, el sistema de gobierno, empresarios y el pueblo, vamos a encontrar este camino correcto, donde haya una economía sostenible y que sea una economía moral, que ayude a todos. Pero aquí parte una eje principal, la prosperidad debe ser compartida. O sea, ¿qué estábamos viviendo? Donde se desarrollaban todas las políticas públicas de arriba hacia abajo, todo se quedaba arriba, nada les tocaba a los de abajo, los beneficios eran para los de arriba. Veamos el ejemplo del FOBAPROA, que grandes deudas de los que más tienen, de los que más pueden, se convierten en deuda pública. Eso es lo que afecta a la economía de este país, porque cuando hay un sistema que nomás atiende a un solo sector, pensando que las riquezas se van a permear y que van a caer y que va a servir a los de abajo, y no se plantea al revés, que sea una economía moral que atienda de abajo hacia arriba, pues nunca va a haber los equilibrios que se requieren para que haya la igualdad y la estabilidad económica de este país. ¿Cómo cuánto es el costo de las reformas que traes, por ejemplo, la vivienda y todo ese tema? ¿Cómo cuánto es el impacto presupuestal que va a tener? ¿Ya tienen un cálculo más o menos de cuánto se requeriría que el gobierno destine? Sí, mira, hay un planteamiento donde hay unas finanzas muy responsables, sin comprometer el presupuesto de la nación, sin entrar en un déficit del presupuesto. Nosotros estamos pensando, mira, te lo pongo en este ejemplo, el tema de la vivienda. La vivienda entró a un sistema bursátil, donde tu deuda nunca lograbas saldar, y tu casa costaba más y más y más, y no era el valor que tenía, porque entró al sistema bursátil, entró a un negocio, entró a una mercancía. Si nosotros lo planteamos al revés, decir, bueno, regresemos al esquema donde el Infonavit construye la vivienda, quiten los intermediarios, y eso permita tener una vivienda mejor costo, más digna y mejor condiciones de habitabilidad, nos va a permitir tener menor costo y mayor beneficio para la gente. Realmente, si nosotros nos planteamos de una visión, de una economía que permita tener el desarrollo y la prosperidad, con la política de que la economía debe de ser el sustento para el desarrollo y no un crecimiento económico, es decir, la fórmula infalible es que haya prosperidad material, y para que haya prosperidad material para el pueblo, tiene que verse que tiene que haber crecimiento económico, pero con bienestar social. Pero si no se tiene la cantidad. Sí. No, se tiene una parte de un proyecto que nos va a permitir tener sin meter en aprietos al presupuesto. Nos tenemos que despedir. Cuando estábamos poniéndose muy buena la plática aquí con Heriberto Aguilar, muchos temas que abordar. Hacer entrevistas de media hora. Tenemos que hacerlo más amplio. Heriberto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí. Los tiempos de radio, ya sabes cómo son, así muy, muy, muy limitados, pero te agradecemos mucho tu visita y ojalá que se repita para seguir planteando este tipo de temas. Hay otros temas que nos quedamos aquí con las ganas de preguntarte, y hacemos ahí compromiso para volverte a invitar próximamente. ¿Te parece? Al contrario, muchas gracias, Edgar, Iris, Conrado. Gracias. Decirte que vamos a salir adelante, que no se compromete el presupuesto del pueblo, que así nos decían que si había becas, que si había pensiones, íbamos a quebrar el país, y resultó todo lo contrario. Ahora podemos presumir una buena economía en el mundo.
porque es la prosperidad compartida. Esa es la visión de la transformación y a eso vamos a seguir avanzando en el segundo piso de la cuarta transformación. Heriberto, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Un abrazo. Heriberto Aguilar, candidato de Morena al Senado de la República. Nos estamos despidiendo. Le seguimos en el refil, ¿les parece? Sí. Claro. 7:57. Gracias a nuestros amigos de BFM, de Suave y también de la número 1.